La voy a responder yo. La voy a responder yo esa pregunta. Déjemelo tranquilo. Eh, a lo que voy es, sí, obviamente, el rival es diferente de características, pero como decía antes, nos lleva a otra complejidad, si se quiere, ¿no? Una complejidad diferente, donde va a haber partido de pocos espacios, donde va a ser complejo encontrar esos espacios para poder progresar, donde hay mucha densidad de jugadores en determinado sector del área, donde hay estaturas que son muy difíciles de superar por arriba en determinados lugares. Por eso para mí es, como dijo antes Andrés, es paciencia, es paciencia, es paciencia, porque es como que vas, chocas, vas, chocas, vas, chocas, vas, chocas, de la misma manera que le puede pasar si el otro día nosotros por ahí estábamos 11 contra 11, Turquía venía tanto que en algún momento iba a quedar una, que de hecho lo tuvimos, porque tuvimos 2 o 3 chances de contragolpe con un hombre menos para poder definir el partido. ¿Qué es lo que le pasó a Turquía contra Australia? Que es la virtud que tuvo Estados Unidos de poder abrir rápido el partido y llevarlo a ese lugar. Entonces, acá hay que tener paciencia, como dijo Andrés, hay que tener paciencia, hay que tener, saber el momento, que va a ser un partido que no, por más que pongamos 14 delanteros, va a ser un partido donde no va a haber muchas chances de gol. Va a ser, ¿por qué? Porque es más que nada, porque es complejo, o sea, no les quiero hablar de, pues todo lo que yo diga lo va a leer Povich, entonces en ese sentido, o sea, no voy a estar hablando de las virtudes que tiene, sí, obviamente, pero a lo que voy que va a ser un partido complejo, va a ser un partido complejo, entonces las características sí, obviamente, porque yo se lo dije a ustedes y por ahí yo lo tiro y puede ser que se levante o no se levante, pero cuando yo elegí los perfiles de los delanteros en función a los defensores que nosotros teníamos que enfrentar, y por ahí a los defensores que cuando Australia definió la lista, yo vi los defensores que teníamos que enfrentar. Entonces ahí necesitamos determinados perfiles de delantero que nosotros necesitamos. Y si en un momento tenemos que jugar con doble 9, tenemos que jugar con doble 9, porque es así, y ustedes me pueden decir, sí, jugado, no jugado, esto, lo otro, en qué momento. Entonces, ¿por qué? Porque puede darse características a ese tipo de partido. Entonces ahí es donde uno planifica un partido. Después hay que ver si eso va de la mano con lo que te devuelve la realidad del partido en sí mismo. Entonces, obviamente que hay perfiles y hay cosas que tenés donde vas a tener que marcar entre 3 y 4 jugadores que están por encima del 1,90 m. El promedio de altura es 1,95 m de la defensa de Australia. Más el arquero que tiene también 1,90 m y más jugadores que tienen ese tipo de envergadura. Entonces, no es fácil, no es fácil, no es sencillo. Entonces, obviamente, que buscas de qué manera podés pelear o podés más o menos disputar en esos planos, donde son fuertes en ese tipo de cosas, como nosotros somos fuertes en otras. Así que por eso digo, va a ser un partido de pronóstico reservado, si se quiere. Ahí es donde yo lo veo. Y después, en lo demás, ya lo dije el otro día, o sea, lejos está en nosotros querernos meter en ninguna polémica y todo lo demás. Lo único que nosotros dijimos en el momento de, de que pasó lo de Miguel, yo le vi a 2 muchachos, 2 jugadores turcos que vinieron, que yo les aseguro que no me preguntaron cariñosamente las cosas que nos decían al banco de suplentes. Ahora, ¿qué voy a terminar siendo vamos a terminar el chisme de peluquería? O sea, hey, venga, que me está insultando. No, ¿qué estamos haciendo? No divirtemos el fútbol. Entonces, ya está, pasó, listo, punto. Nosotros aceptamos, es un reglamento, lo aceptamos. Por suerte le dieron una fecha, ojalá que como digo, sigamos adelante y lo tengamos disponible a Miguel si nosotros tenemos la chance de seguir adelante. Pero punto, ahí termina lo nuestro. Yo no soy juez para juzgar si está bien o si está mal. Yo lo único que reclamé siempre y pedí siempre, en todo momento, son igualdad de condiciones. Por lo que le dije al árbitro el otro día. Digo, mire que Turquía tiene equipo más que suficiente para ganarnos a nosotros. Déjelo que nos gane Turquía. O
sea, listo. Yo lo que quiero es igualdad de condiciones, nada más que eso. Después, todas las cosas que pasen afuera, listo. Ya no nos compete a nosotros opinar ni meternos a nosotros en esa cuestión porque no nos compete. A ver, porque, por ejemplo, el segundo tiempo Australia salió a presionar a Estados Unidos y lo incomodó. Tuvo Balogun un contragolpe en una salida rápida, pero cuando fueron a presionar arriba tuvieron una presión coordinada. O sea que si tienen una cuestión de necesidad, tienen una presión coordinada como para poder hacerla en ese aspecto. Obviamente que hay que encontrar los espacios, hay que encontrar los caminos. Los espacios no van a ser muchos. Entonces, puede ser que haya variantes en ese aspecto en cuanto a de qué manera podés encontrar los espacios donde no hay espacios, o podés encontrar eventualmente receptores donde no hay receptores, o cómo te conviene pasar determinadas líneas que están ajustadas. Entonces eso es un poco lo que estuvimos viendo, analizando, ensayando. Probé esta semana, lo que probé no quiere decir que sea lo que vaya a poner. Pues yo sé que están diciendo equipos y todo lo demás, pues se ve que tienen información, lo que sea, pero eso no quiere decir que lo que probé sea lo que vaya a poner. A lo que voy es que tenemos que ver un poco hacia la pregunta que me hacía uno de sus colegas al principio, es de qué manera nosotros con nuestras condiciones podemos adaptarnos a esto para ver si nosotros podemos llevar el partido al terreno que a nosotros más nos conviene y de qué manera nosotros podemos hacerlo eso sin que de pronto suframos o ofrezcamos cosas que cuando Australia las tiene se vuelve peligroso. Entonces ahí es donde hay que tener mucha tranquilidad y mucho cuidado porque, o sea, esto es cuando vos decís, si vos al motor lo exigís tanto y a lo mejor a los 15 minutos lo fundiste. Entonces tranquilo, lo importante es llegar hacia el final del partido con posibilidades de tener la chance de que te termine el partido a favor tuyo. Y ahí es donde tenés que sopesar distintas cosas y tenés que tomar decisiones. Entonces puede ser que exista alguna diferencia con respecto a lo que paró los partidos anteriores el equipo de Paraguay. Sí, creo que también va a depender del partido que hagan ellos. Obviamente si se repliegan un poco más y no se den la pelota, obviamente que quizás podamos tener un poco más de control en la mitad de la cancha, los centrales. Eh, Va a ser un partido diferente al de Turquía, donde teníamos que estar muy pendientes en el medio del campo, en evitar esos pases entre líneas, en cortar esa generación de juegos que ellos proponían porque tenían jugadores habilidosos y que podían lastimar. Quizás esto sea un partido quizás más de contragolpes, de espacios, así que es algo bueno, que vamos a tener que también estar muy atentos, pero si se nos da el partido de esa manera, de quizás poder nosotros manejar la pelota en el medio y tratar de desde ahí crecer y crear situaciones y espacios, lo vamos a tener que hacer. Tenemos jugadores para hacerlos y ojalá bueno, que lo podamos hacer de la manera más eficiente. A Julio lo veo muy bien, a Julito. Lo veo muy enfocado, muy claro, en una evolución de su juego. Por ejemplo, el otro día estábamos analizando y yo le decía la jugada que él le rebota a Mati Galarza en la jugada donde nosotros recuperamos la pelota de la presión. Andrés va, abre, la pelota viene para Julio. En otro contexto, Julio giraba y se la jugaba él para rematar él, para terminarla él. En cambio ahí lo vio a Mati de la misma manera que lo vio a Diego, que venían de frente, los dejó de frente para que él pueda, para los que vengan puedan llegar y puedan rematar. Y eso habla de su evolución, de su comprensión del juego, de su compromiso que él tiene, porque es un jugador de talento absolutamente, pero ustedes lo ven que corre hasta cuando no pueda y ojalá nosotros podríamos tener la capacidad de tener jugadores para rodearlo mejor y que le saquemos más provecho a las capacidades que él tiene y bueno, pero tenemos, o sea, un contexto donde él se siente
muy bien, se siente muy respaldado, se siente con mucha ansiedad también, porque obviamente era todo el sueño de su vida, era jugar la Copa del Mundo y la está jugando y la está disputando. Por eso el otro día estaba mirando en el partido de Argentina, cuando ponían lo de los jugadores creativos antes de que empiecen, le saqué una captura de pantalla, se la mandé, le digo, mirá cómo estás, esto, lo otro. Entonces, obviamente que él se siente bien con esas cosas, y porque es un muy buen jugador, es un jugador de mucho talento, es un jugador que tiene esa capacidad, esa valentía para hacer retroceder a cualquier rival en el contexto más adverso que pueda llegar a tener. Y eso para mí, Julio es un valiente en ese sentido. Y eso es tenerlo, es un valor muy importante, porque sabes que es un jugador que te amenaza permanentemente. Entonces yo le decía, tranquilo, le digo, no te vuelvas loco, o sea, en ese aspecto de que quiere que todo sea perfecto. Él de pronto también hace una pausa, le da una pelota a Juan Cáceres el otro día, que Juan ataca por afuera, que la termina tapando el arquero, que era podría haber sido para el segundo gol. Y en ese contexto, antes esas jugadas las terminaba él. Era como que moría, era como que había un charco de agua, pum, se terminaba ahí la jugada. Sin embargo, él le empieza a dar fluidez. Entonces yo le decía, porque esto lo venimos hablando con él, de transformarse en un jugador que sea ese enlace de las distintas líneas, que no solamente sea un jugador para definir, para verticalizar, para repentizar, de transiciones rápidas, sino que sea también un jugador que rebote, que busque el tercer hombre, que busque asociaciones, que trate de formar sociedades dentro del equipo, para que en definitiva después el equipo crezca, porque cuando el equipo, la pelota pasa por él, el equipo descansa. Y ahí es donde digo que tiene un valor agregado. Y yo lo veo en una franca evolución en ese aspecto, tanto en el aspecto físico como en el aspecto futbolístico, pero fundamentalmente en el aspecto mental, en su claridad conceptual y en su compenetración de lo que necesita el equipo de él y lo que él le puede aportar al equipo. Sí, no sé si va a influir tanto. Seguramente va a ser eh, un escenario lindo como el partido pasado, con la gente a full de las dos partes, pero lo importante va a ser lo que hagamos adentro de la cancha, tratar de dejar un poquito de lado lo que pasa afuera y concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Así que nada, también obviamente disfrutar todo lo que es lo que pasa afuera, pero lo más importante es estar concentrado en lo que hacemos adentro. Sí, él entró el otro día porque, más que nada, hacia el final del partido, llega al final del partido y cuando no puedes encontrar los caminos porque el rival te lo cierras, tratás de buscar a través de centros, a través de remates de media o larga distancia, las pelotas paradas, porque llega un punto que si te estás yendo al mundial, hasta el arquero va a cabecear. Entonces, ahí también Turquía tenía jugadores de mucha envergadura física en ese aspecto. Nosotros estábamos con un hombre menos. Necesitamos o sea, lo que pasa es que yo no lo podía sacar a Julito, porque tenía que sacrificarlo a Julito, porque ya Julito estaba muy gastado de lo que había hecho todo el partido. Y yo tenía que tratar de que él dure hasta que uno vea que le salía humo azul. ¿Vieron? Cuando el auto le sale humo azul, le está quemando aceite. Entonces quiere decir que ya estaba quemando aceite, Julito. Entonces ahí donde uno dice, lo saco, porque obviamente está en riesgo. O sea, ahí nosotros teníamos que tener un delantero que, si de última rechazábamos una pelota, tenía la capacidad de disputar y sostener arriba. Y que si el rival iba a tener una pelota parada, era una cabeza más para defender en el área nuestra. Entonces, Gabriel tenía esas características que de pronto pedían en ese momento del partido. Por eso entró. Y tiene de pronto, ayer le estamos haciendo pruebas de velocidad máxima a los jugadores, y Gabriel es uno de los que me sorprendió, la velocidad máxima que tiene. O sea, llegó a picos de 33,5 casi de velocidad. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser tipo 1,90 m que tenga esa? Y cuando la verdad que me sorprendí. Entonces ahí donde te das cuenta de que lo que pasa es que él no juega en ámbitos donde tenga esos espacios, ¿no? Uno juega en esos, ya sea en su club, está más como referencia de área, o de pronto
jugás en un espacio reducido, no tenés esas amplitudes de espacio como para desarrollar esa velocidad. Entonces, me parece que es un jugador que para este perfil de partidos tiene de lo mismo que Arce. Arce tiene perfil de este tipo de punta central, si se quiere, para este tipo de partidos. Son delanteros que obviamente el otro día me parecía más que era Isidro, que después lamentablemente con el tema de la expulsión tenemos que sacrificarlo, más que nada porque por el sistema que tenía Turquía de defender. O sea, nosotros necesitamos, pues también Isidro también me sorprendió con velocidades muy altas en ese aspecto, de desplazamientos diagonales, de tirar diagonales, porque nosotros veíamos que contra Turquía pelotas puestas a las espaldas de la defensa eran argumentos de ataque. Las tuvimos y de pronto, obviamente que después con la expulsión se reduce en ese sentido, pero a con el perfil de defensores que tenés y todo lo demás, es como que tal vez te da más para determinados perfiles de delanteros que a otros. Entonces es un poco por eso es el análisis de cada uno.